Recuperando la conciencia en el pantano, la mujer adinerada escuchó a escondidas a su esposo y su amante hablando, pero fue lo que hizo su suegra lo que hizo estremecer a todos. Margaret tenía miedo de dar incluso un paso al costado, temía que fuera el último. Sus piernas ya estaban sumergidas en el pantano hasta las pantorrillas, y sus botas de otoño no ofrecían protección contra el frío, al igual que su vestido de lana y abrigo empapados por la lluvia no le ofrecían consuelo. Era finales de otoño, y el frío penetrante le atravesaba los músculos desde dentro, paralizándolos con calambres. Sus piernas estaban entumecidas, pero moverse era imposible. ¿Y si en otra zona se hundía aún más rápido en el pantano? Alguien, ayúdenme, gritó Margaret, sorprendida por lo débil y dolorido que sonaba su propia voz. Era joven, llena de energía, dirigía un gran negocio por su cuenta y no era del tipo que rehuía los desafíos, pero su cuerpo la estaba traicionando. Su cabeza parecía estar a punto de explotar, como si estuviera llena de vidrios rotos, y no dejaba de darle vueltas. Tenía una sed terrible, su boca estaba seca, y Margaret incluso pensó que estaría dispuesta a beber agua directamente del pantano, pero agacharse o moverse era peligroso. Además, el agua podría contener bacterias dañinas. «¿Cómo llegué aquí?», pensó. No importaba cuánto se esforzara Margaret por recordar lo que la había llevado al pantano, los recuerdos del día parecían haber sido borrados, como si alguien los hubiera borrado con una goma. Ayer había estado en la fábrica, esperando a un cliente importante que quería ver especies valiosas de árboles. Pero ¿cómo había terminado allí? Margaret nunca había sido aficionada a las aventuras extremas. Sintió un dolor sordo en la pierna. Su pierna izquierda se había hundido más rápido que la derecha y ahora tenía que mantener el equilibrio mientras el agua fría quemaba su articulación de la rodilla. Un pájaro gritó en la distancia con un sonido aterrador. Parecía como si Margaret ya hubiera entrado al infierno y ese grito señalara que los fantasmas estaban a punto de arrastrarla al pantano o despedazarla. Afortunadamente, había un pequeño árbol cercano al que Margaret se aferraba. Sentía cómo comenzaba a quedarse dormida, y los recuerdos empezaron a aflorar en la frontera entre la realidad y los sueños. Eran tan vívidos que casi daban miedo. Dicen que la vida de una persona pasa frente a sus ojos justo antes de morir. Primero se vio a sí misma como una niña pequeña, de unos 7 años. Su cabello castaño claro y ondulado estaba trenzado con un lazo decorativo. Sus ojos extraordinariamente azules, como los de su madre, estaban llenos de tristeza mientras miraba su vestido rojo en el espejo. Incluso entonces, Margaret era más alta que la mayoría de los niños de su edad y ya tenía una expresión adulta en su rostro. De hecho, tenía el porte de una pequeña anciana y se mantuvo así, alta, delgada y siempre demasiado seria en cualquier circunstancia, y nunca se cortaba el cabello. «Mamá, ¿por qué vamos al cumpleaños de papá? Es un traidor, una mala persona. Nos abandonó». «Tú misma lo dijiste», protestó Margaret. 6 meses atrás, su padre había dejado a la familia. Su madre había dicho que nunca volvería a hablarle ni aceptaría ninguna ayuda de él. Pero ahora, de repente, la estaba llevando a conocer a su nueva familia, donde había un niño de su misma edad. «Margaret, por favor, no le digas a papá que hablé mal de él. Entiende que ahora solo necesitamos sobrevivir», dijo su madre. «Creí que podría manejarlo sola, pero puedes ver que estoy un poco enferma». Su madre apenas había podido caminar durante varios meses. Siempre había tenido problemas con las piernas y el estrés lo había empeorado. No podía trabajar como dependiente en una tienda, como había planeado. A veces tomaba trabajos de limpieza, pero incluso allí la gente se quejaba de que trabajaba demasiado lento, amenazando con despedirla en cualquier momento. Margaret siempre recordaba a su madre como alguien amable y paciente. Su madre nunca se enfadaba, siempre sonreía y decía que realmente se movía como una tortuga, así que era culpa suya. Margaret, sin embargo, le dijo: «Está bien, mamá, pero ya no quiero a papá».
Dijo por teléfono que ya no soy su hija porque te fuiste de su lado. Margaret continuó, pero él se fue primero, ¿por qué miente? ¿Y las hijas pueden realmente dejar de ser hijas? Su madre respondió con cariño, cariño, escucha, todavía eres muy pequeña y no puedo explicarte todo esto. Es solo que papá se enamoró de otra mujer, pero tiene demasiada vergüenza para admitirlo, así que nos culpa a ti y a mí. Se podría decir que su conciencia está enferma. Luego, su madre le pidió nuevamente a Margaret que no dijera nada innecesario a su padre en su cumpleaños. Margaret nunca había sido buena mintiendo, así que permaneció en silencio durante toda la celebración. En la fiesta, su padre presumió de que Jem, su hijo con Marie, era un niño muy talentoso y por alguna razón miró a Margaret como si ella tuviera la culpa de algo. La nueva esposa de su padre se reía de manera tonta sin motivo aparente. Margaret recordó sus rizos dorados y su boca pintada de un rojo brillante, pero nada más. Así permaneció en su memoria, solo el cabello y los labios sonrientes. Ni siquiera recordaba que llevaba puesto Marie, simplemente no quería mirarla. Su padre comentó que, a diferencia de su madre, Marie se mantenía en forma. Al escuchar esto, su madre se hundió en su silla y comenzó a humillarse frente a su padre, halagándolo. Margaret le susurró a su madre en el pasillo, «Mamá, vámonos, no somos bienvenidas aquí». Pero su madre pidió quedarse hasta el final del cumpleaños y, al final, le rogó humildemente a su padre que pagara la pensión alimenticia, si no era mucha molestia. El padre de Margaret golpeó la mesa con el puño y comenzó a gritar, «Ah, así que por esto viniste. Pensé que finalmente habías recapacitado y querías disculparte. Es por tu culpa que me fui. No pudiste mantener a la familia unida. Incluso has puesto a la niña en mi contra». Margaret me mira como si fuera un lobo. No recibirás nada, para que lo sepas. Ve a los tribunales, ya que no pudiste demostrar sabiduría de mujer. La madre, desesperada, intentó explicarle, Kevin, entiende que tengo problemas de salud en este momento. Solo lo estoy pidiendo por nuestra hija. En ese momento, Marie entró deliberadamente a la habitación y dijo en voz alta, déjame llamar un taxi para ustedes, parece que están cansadas. La madre de Margaret respondió, no, gracias, nos arreglaremos en el autobús. Luego explicó a Margaret que su padre no pagaría el taxi y que no tenían mucho dinero de todos modos. ¿Fue todo en vano?, preguntó la niña. Bueno, no hace daño intentarlo, suspiró su madre. Margaret no estuvo de acuerdo, pero no quiso discutir. Sentía pena por su madre. Tratando de consolarla, Margaret dijo, sabes, eres mucho mejor que Marie y definitivamente mejor que ese tonto de Jem. Su madre sonrió y ambas se rieron al recordar cómo el niño había intentado recitar un poema pero mezcló varias palabras. Los padres no lo corrigieron y continuaron admirando su supuesto talento, pero el padre de Margaret nunca la elogió. Siempre estaba insatisfecho con ella. La niña pensó que tal vez todos los cumplidos de su padre iban para su nueva familia y que ella solo había sido su práctica. Luego vinieron tiempos difíciles. Su madre hizo todo lo posible, pero su salud no mejoró. Cuando Margaret cumplió 9 años, intercambiaron su apartamento en un barrio decente por un pequeño departamento de una habitación en las afueras, añadiendo algo de dinero extra. Es una pena gastar la herencia de tu abuela, pero no hay otra opción, dijo su madre. Siguieron viviendo modestamente, pero junto a los platos habituales de pasta, salchichas baratas y mermelada, empezaron a aparecer invitados más honorables en su mesa, como queso, albóndigas y dulces. Mamá, no me importa. Lo principal es simplemente ser uno mismo. Margaret no se quejaba de que la molestaran en la nueva escuela cercana a su hogar actual por ser el ratón gris. Realmente vestía mal, había crecido y no tenía ropa nueva porque simplemente no había dinero para comprar más. Soy tan estúpida, dijo su madre. Mi madre me dijo que no tuviera un hijo después de los 40, pero hice todo a mi manera. Un día, su madre comentó algo que perturbó a Margaret.
¿te arrepientes de que haya nacido?, preguntó la niña, molesta. No, por supuesto que no, mi querida. Eres lo mejor de mi vida. Pero lamento haber elegido a un padre tan poco confiable para ti. Margaret, que era inusualmente perceptiva para su edad, respondió, pero si hubieras elegido a alguien más, habrías tenido a alguien más, no a mí. Tienes razón, mi niña inteligente, dijo su madre, sonriendo. Entonces no lamentaré haberlo elegido. Su madre comenzó a hacer manualidades y a fabricar bolsas por encargo, lo que les permitió ganar algo de dinero. Aunque su madre estaba más tranquila, sus piernas seguían fallándole. No fue hasta que Margaret cumplió 18 años, cuando su madre falleció repentinamente, que Margaret descubrió que su madre tenía prótesis de rodilla y que su padre había renunciado a sus derechos sobre ella y nunca había pagado manutención. No llores, dijo el médico en el hospital mientras Margaret recogía el cuerpo de su madre. Tu madre aguantó como una verdadera heroína. Siempre decía, no moriré hasta que críe a mi hija. Margaret llamó a su padre y lo invitó al funeral, pues su madre siempre había esperado que él recuperara la conciencia, pero nunca apareció. Margaret no se sintió molesta, ya no le importaba. Hacía mucho tiempo que había tachado a su padre de la lista de familiares cercanos. Su madre solía decir que incluso de un padre sin esperanza se podía aprender algo bueno. Ellos no te muestran cómo hacer las cosas bien, pero te enseñan cómo no hacerlas. Margaret decidió que nunca esquivaría responsabilidades ni traicionaría a nadie, sin importar lo que sucediera. Tampoco sería hipócrita ni mentiría. Aunque no heredó la inmensa calma y paciencia de su madre, Margaret era impulsiva, directa e impaciente, aunque trataba de combatir esos rasgos. Gracias a su persistencia, consiguió un trabajo como secretaria en una empresa de construcción a pesar de no tener experiencia. Unos años después, se atrevió a pedir un ascenso a un puesto gerencial. Su jefe le preguntó, ¿no te arrepentirás? El salario de secretaria puede no ser alto, pero está garantizado. Los gerentes trabajan por comisiones. Las sumas pueden ser grandes, pero no hay garantías. Margaret respondió con valentía, Alex, solo necesito el dinero, así que me las arreglaré. Su jefe se rió de su audaz declaración y le dijo que podría regresar a su puesto anterior si las cosas no salían bien. Pero nunca volvió. A los 24 años, Margaret se convirtió en jefa del departamento de ventas e incluso compró un apartamento en el mismo vecindario donde había vivido con su madre. Más tarde, visitó la tumba de su madre y dijo, bueno, arreglé todo. No te preocupes, mamá. Tengo un apartamento como el que nos dejó la abuela. En el cementerio, Margaret conoció a un hombre delgado de hombros estrechos y cabello rubio, vestido con un abrigo negro. Él se acercó a ella y preguntó, ¿es esta tu madre? Sí, y aquí también está mi abuela, respondió Margaret. Perdí a mi esposa, dijo el hombre. Soy Eric. Qué gran pérdida, y eres tan joven, le dijo Margaret con simpatía. En realidad, ya tengo 38 años. Solo que me veo más joven, ¿sabes?, contestó él. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si nos volvemos a encontrar algún día?, sugirió el hombre después de su breve conversación. Margaret pensó un momento y aceptó. Sus relaciones nunca parecían funcionar. Ellen, su amiga, bromeaba diciendo que estaba casada con su carrera, y era verdad. Los recuerdos de su infancia no la dejaban descansar. Margaret quería construir una red de seguridad muy grande y confiable. Era bastante hermosa, con una buena figura, pero de alguna manera no lograba que las relaciones funcionaran. Algunas personas pensaban que estaba obsesionada con el dinero y su carrera, mientras que otras no les gustaba que fuera demasiado seria. Resultó que los hombres serios no querían salir con una mujer de carrera, y aquellos que buscaban relaciones sin compromisos ya no le interesaban a Margaret. Ella quería casarse de por vida con una buena persona y tener hijos. En cuanto al trabajo, realmente no estaba obsesionada con él, simplemente no había nada más en lo que enfocarse.
Pero tampoco era como si fuera a clubes o karaoke. Todas esas formas de perder la vida no le interesaban. Margaret ni siquiera tenía malos hábitos. Para su sorpresa, a Arek no le molestaba que trabajara mucho, incluso dijo, mi madre también me regaña por eso. Dice que llevo 2 años viudo y que es hora de conseguir esposa. Ella realmente espera nietos. ¿Quieres hijos?, preguntó Margaret. Por supuesto, ¿cómo no? Seré un gran padre. Mi difunta esposa, Arma, no quería tener hijos y yo la amaba demasiado para obligarla a hacer algo que no quería, confesó Arek. Margaret encontró eso muy dulce. Y cuando conoció a su madre poco después, quedó completamente encantada. Esta es exactamente el tipo de chica seria que quería para mi hijo, dijo Gloria, quien aprobaba las ambiciones profesionales de Margaret y el hecho de que estuviera estudiando para ser economista. Por la noche, tuvieron una charla encantadora. Margaret habló de su madre y Gloria incluso se emocionó hasta las lágrimas. Eric era atento. La cortejó durante todo un año, sin apresurarse a llevar su relación al dormitorio. Hablaron mucho, y eso también fue conmovedor. Así que, cuando el hombre le propuso matrimonio, Margaret pensó, ¿por qué buscar algo mejor cuando ya tienes algo bueno?, y aceptó. No se podía decir que estuviera locamente enamorada, pero en ese momento podía imaginarse pasando toda su vida con él. Arek parecía confiable, directo y provenía de una buena familia. Sin embargo, después de unos 6 meses, comenzaron las discusiones. Su esposo empezó a llegar tarde a casa y, en ocasiones, ni siquiera llegaba. Gloria defendía a su hijo diciendo que estaba lidiando con la pérdida de su trabajo y que solo necesitaba tiempo para recomponerse, que todo se resolvería. Pero huele a perfume, y yo no uso fragancias tan fuertes, exclamó Margaret. Oh, querida, ¿de qué estás hablando? Las esposas inteligentes no indagan en tales secretos. Cualquier cosa puede pasar, respondió su suegra con una sonrisa misteriosa. Pasaron otros 6 meses y Arek aún no había encontrado trabajo. Fue entonces cuando Margaret le dio un ultimátum, o te pones las pilas o nos divorciamos. Recordaba claramente cómo había comenzado la partida de su padre, también había dejado de trabajar y, más tarde, resultó que pasaba su tiempo libre con su Marie, la hija de un funcionario gubernamental que vivía del dinero de su padre. Escucha, Margaret, si somos honestos, nunca he dicho nada sobre el hecho de que no puedes tener hijos. Ni siquiera insinué que fueras incompleta. ¿No pensaste que tal vez era por tu culpa que estoy tan estresado?, preguntó Arek. Margaret comenzó a temblar de la rabia, quería abofetearlo. Había estado viviendo de su dinero durante un año y seguía haciendo exigencias. Pero se contuvo, diciendo con el rostro pálido, si algo te molesta, sal de mi apartamento y vete a vivir con tu madre. Eric respondió, escucha, ¿por qué deberíamos pelear? En todas las familias hay malentendidos. Tratemos de arreglarlo todo. Buscaré un trabajo y no volveré tarde, y tú piensa en la familia. Margaret no le contó a su esposo que después de una revisión médica, los doctores le habían dicho que tenía pocas probabilidades de quedar embarazada. Necesitaba una cirugía para remover un fibroma, pero era bastante arriesgada. Se sintió culpable y dejó de recriminarle por llegar tarde una vez por semana. Al menos había encontrado un trabajo, lo cual ya era algo. Pensaba, resulta que le he estado mintiendo. Prometí tener hijos, lo hablamos de antemano y ahora no admitiré que el problema es mío. Así, en secreto, empezó a prepararse para la cirugía. Mientras tanto, se volcó al trabajo con tanta energía que le asignaron dirigir una sucursal de la empresa. Su jefe incluso le dijo, si sigues a este ritmo, puedes esperar convertirte en accionista. Las ganancias de tu sucursal son el doble que las de las otras. Es sorprendente, considerando lo joven que eres. Margaret agradeció a Alex, pero esta noticia no la hizo exactamente feliz. Si tan solo pudiera quedar embarazada, eso sería la verdadera felicidad, pensaba.
pero incluso después de la cirugía, no logró tener hijos. Así que solo le quedó concentrarse en su carrera. A los 26 años, Margaret se había convertido en una mujer de negocios. Arek, aunque decía que le gustaban las mujeres ambiciosas, sentía celos y resentimiento. Una vez, estando borracho, confesó que le había sido infiel y que seguiría haciéndolo. Me estoy vengando de ti por sofocar mi energía masculina. Te has convertido en un hombre con falda. Más tarde, lo negó, diciendo que ella lo había imaginado. Margaret respondió, escucha, Arek, tenemos que admitir que esto no está funcionando. Tú engañas, tienes celos, yo no puedo tener hijos. Hemos llegado a un callejón sin salida. Necesitamos separarnos. Para su sorpresa, después de esta conversación, el comportamiento de su esposo cambió drásticamente. Arek se volvió dócil, llegaba a casa directamente después del trabajo, a veces cocinaba y limpiaba el apartamento, le daba cumplidos y los fines de semana la invitaba a citas románticas. Era como otra persona, difícil de reconocer. Margaret estaba asombrada. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Eric confesó, sabes, cuando dijiste que podía perderte, me asusté mucho. ¿Qué importa si no tenemos hijos? No importa. Lo más importante es que estés conmigo. Si quieres, podemos adoptar a alguien. Haré cualquier cosa por ti. Perdóname, he sido un cerdo. Ahora quiero arreglar las cosas y vivir contigo hasta el final. ¿Me darás otra oportunidad? Arek incluso se arrodilló frente a ella en el café donde la había invitado para esa conversación. Margaret estaba impactada. Bueno, al menos sabe cómo admitir sus errores. No todo está perdido, pensó. Pero aún así frunció el ceño cuando su esposo nuevamente dijo que había olvidado su billetera y tarjeta. Margaret nunca le pidió un solo centavo, y aún así Arek constantemente le pedía dinero prestado para regalos para su madre u otras cosas, sin devolverle nada. Ella compraba los víveres, pagaba los servicios, vivían en su apartamento y había hecho todas las reparaciones ella misma. Claro, parecía algo pequeño, ganaba suficiente dinero. Pero aún así, Arek había invitado a Margaret a una cita dulce, pero era humillante para ella que fuera quien pagara. Según las reglas, él debía hacerlo, pero la velada había sido tan maravillosa y las palabras tan dulces que Margaret decidió no arruinar el momento, aunque un día antes se había prometido a sí misma tener una conversación seria con su esposo sobre todo esto. El idilio duró varios meses, aunque a veces aparecían señales de advertencia, como cuando Margaret notaba las miradas entre Arek y su madre. Sin embargo, trató de no prestar atención. Arek incluso le presentó a Julia, una clienta adinerada que planeaba comprar una gran cantidad de madera valiosa para el negocio de su padre. Fue con ella con quien Margaret se reunió el día anterior y ahora se encontraba aquí, en el pantano. ¿Cómo pudo haber sucedido? Margaret salió de sus pensamientos al escuchar voces cercanas. Estaba a punto de pedir ayuda nuevamente cuando reconoció la voz de su esposo y lo escuchó hablando sobre ella con una mujer de voz chillona. Sabes, enviar a Margaret al otro mundo fue una idea brillante. Estoy tan cansado de fingir ser el esposo perfecto, dijo Arek, entre risas. No quedaba nada más por hacer. Ella ya quería divorciarse de mí. Sí, es tan ingenua. Inmediatamente creyó que era una clienta rica y ni siquiera hizo preguntas. Solo quedaba poner el medicamento que me diste en su té, y tu esposa, como si estuviera hipnotizada, se fue supuestamente a inspeccionar los bosques, respondió la mujer. Sí, no tienes de qué preocuparte, continuó Arek. Usaste una peluca de cabello oscuro, maquillaje atrevido y un nombre diferente. Holly, eres un genio. Todo salió como un reloj. Es todo gracias a ti, dijo Arek alegremente. Estoy seguro de que cumples tus promesas. Después de tu primera esposa, Uma, honestamente me diste el apartamento, aunque tomó 2 años.
Y no importa cómo lo veas, soy tu única mujer constante, aunque aún no te has casado conmigo, respondió Holly. Escucha, no podía darle la propiedad a Irma antes, habría sido sospechoso. Tuve que pelear con mi mamá al respecto. No lo sabía, pero estaba muy feliz de que obtuviéramos el apartamento de Irma. Antes de eso, vivíamos en un dormitorio, comentó Eric casualmente. Margaret comenzó a recordar lo que estaban diciendo. Después de que su esposo le recomendara a la clienta, fue a la reunión. Vagamente recordaba que la mujer estaba muy maquillada y vestía algo rojo. Luego realmente bebieron té, pero después de eso no recordaba nada. Despertó aquí, en el pantano. ¿Cómo podían hablar tan tranquilamente sobre su muerte y su propiedad? Las lágrimas corrían por el rostro de Margaret. Ambas piernas ya estaban enterradas en el pantano hasta las rodillas. Tenía miedo de moverse. No sabía si temblaba de frío o de horror por estas personas cínicas. En algún momento, el esposo que había creído vanidoso, no muy fiel, pero en general inofensivo e incluso un poco cariñoso, se había convertido en un monstruo. Resultó que su primera esposa no había dejado este mundo por voluntad propia. Espera un poco más, te quedarás aquí para siempre, dijo Eric. Las voces de su esposo y su amante se desvanecían, pero Margaret seguía esforzándose por escuchar sus palabras. Por un lado, deseaba desesperadamente quedarse sorda y morir, pero por otro, anhelaba sobrevivir solo para desafiarlos. Vaya elección de esposo confiable, pensó. Si se hubiera casado con el primer hombre que se le cruzó, habría sido mejor. Incluso su propio padre ahora parecía un ángel inocente en comparación con Eric. Qué tonta había sido al enojarse con su madre por haber elegido a un padre así para ella. Bueno, no siempre se puede prever lo que se está obteniendo, eso se había demostrado muchas veces. Tal vez con la edad ganaría más experiencia, pero para entonces ya no necesitaría un esposo de todos modos. Estás ascendiendo, Eric. Margaret dejará más dinero que Irma. A este ritmo seremos millonarios en dólares. Parece que no has perdido tu encanto con los años, continuó Holly, jactándose. Espero que la herencia de Margaret sea suficiente para que vivamos toda una vida juntos. Dejaré un poco para mi madre y nos iremos a una isla tropical. Entonces, finalmente me casaré contigo y seré recompensado por todo mi sufrimiento, dijo Eric con un aire teatral. Oh, no exageres tu sufrimiento. Ambas mujeres muertas eran bastante decentes en realidad, respondió Holly, coqueteando con él de la manera más grotesca. Sus voces eran escalofriantes, riéndose como si nada hubiera pasado, indiferentes al hecho de que habían destruido a dos personas. Detente, no estoy muerta todavía. Tengo que luchar, se dijo Margaret a sí misma. Su esposo parecía percibir sus pensamientos y preguntó ansiosamente a Holly. ¿Estás segura de que no saldrá de aquí? ¿Se hundirá en el pantano? Tal vez deberíamos haberla golpeado en la cabeza y ahogado. ¿Quién la habría encontrado?, preguntó Eric. Oh, no, eso es demasiado oscuro. Un cuerpo podría ser encontrado y la culpa recaería sobre nosotros. De esta manera, solo le dije que siguiendo esta dirección llegaría a la carretera y me aseguré de que Margaret caminara hacia el pantano. Solo alguien que conoce bien este bosque podría salir de allí, y ella está aquí por primera vez, respondió Holly con el tono de una experta, casual e indiferente, como si hablara de algo divertido en lugar de la muerte. Eric preguntó algo más, pero Margaret ya no escuchó sus palabras. Se alejaban rápidamente, todavía discutiendo si se habría ahogado de inmediato o recobrado la conciencia antes de morir. No estoy muerta todavía, pero no hay salida. No puedo salir de aquí, pensó Margaret. De repente, una abrumadora sensación de vacío la envolvió y comenzó a sollozar en voz alta. Sus atormentadores se habían ido y no podían disfrutar de su sufrimiento. Incluso si la escucharan, no se arriesgarían a volver a ese lugar peligroso, simplemente esperarían hasta que desapareciera. Margaret comenzó a rezar,
suplicando a los cielos que de alguna manera la guiaran fuera de allí, y de repente creyó que un milagro era posible si creía lo suficiente. Parecía como si alguien invisible le preguntara: ¿y luego? ¿Para qué vivirás? Margaret pensó que esa voz tranquila podría ser el comienzo de un delirio febril, pero respondió por si acaso: ayudaré a alguien que esté en una situación peor. En cuanto dijo esto, escuchó un zumbido sobre ella. Bueno, eso es todo, definitivamente estoy delirando. La medicina debe estar todavía afectándome y probablemente me resfríe. Y de todos modos, es tan aterrador, puedes morir de miedo, no solo por estar enferma, pensó. Sin embargo, Margaret miró hacia arriba y, para su sorpresa, vio un dron. Parecía extraño, diferente a cualquier otro que hubiera visto antes, como si alguien lo hubiera armado a mano con materiales improvisados. Aunque el dispositivo volador claramente no podía salvarla, Margaret de repente sintió una chispa de esperanza de que alguien local pudiera notar su predicamento. Oye. Estoy aquí. Me estoy hundiendo en el pantano. Si alguien puede oírme, ayuda. Margaret sabía que era una tontería, pero decidió arriesgarse. El dron, que se asemejaba a un enorme escarabajo, descendió como si la estuviera inspeccionando. De repente, se quedó congelado justo encima de ella y luego bajó aún más, casi tocando el suelo. Niños jugando por aquí, pensó Margaret. Pero al observar más de cerca, notó que el dron estaba suspendido sobre una hamaca que por alguna razón no había visto antes. ¿Me estás mostrando el camino?, preguntó Margaret. El dron zumbó y se movió hacia el siguiente montículo, como confirmando sus pensamientos. De acuerdo, incluso si he perdido la cabeza, todavía tengo que intentar salvarme, dijo Margaret mientras trataba de sacar su pierna derecha, que estaba atrapada en el pantano, aunque ligeramente menos que la izquierda. El agua pantanosa la liberó con un sonido de succión pesado, como una boca desdentada que había olvidado insertar su mandíbula. Margaret pisó el montículo que el dron le había señalado y continuó sujetándose a un pequeño árbol. Tenía mucho miedo de resbalar, pero a pesar de no tener éxito en el primer intento, logró liberar su pierna izquierda, dejando escapar un suspiro de alivio. Esto ya podía considerarse una victoria. Solo no me dejes ahora, dijo Margaret al dron. Todavía no podía creer del todo su suerte, pero el dispositivo volador la estaba guiando por un camino oculto y desconocido. Avanzó lentamente, paso a paso. Después de unos 20 minutos, encontró un palo largo y comenzó a usarlo como un bastón para apoyarse. Esto ayudó a equilibrar sus piernas frías y rígidas. Media hora más tarde, un agotamiento abrumador cayó sobre Margaret con toda su furia. Desesperadamente quería dormir, sus dientes castañeaban por el frío. De repente, ya no importaba si sobreviviría o moriría, pero en piloto automático siguió avanzando paso a paso, hasta que la luna llena en el cielo comenzó a palidecer. Parecía que el amanecer se acercaba. Margaret estaba a punto de rendirse cuando de repente vio humo elevándose a lo lejos detrás de los altos árboles. Se dio cuenta de que había personas viviendo allí, y eso significaba que el pantano estaba casi terminado. La mujer reunió sus últimas fuerzas, un segundo viento se abrió paso, y continuó avanzando, ignorando su agotamiento. Margaret realmente quería vivir. No, había superado todo para no dejar el dinero a Arek y su amante. Sobreviviría a pesar de todo. Cuando Margaret finalmente emergió a un claro, se derrumbó de agotamiento. Aunque podía ver una pequeña casa a lo lejos, detrás de los árboles, ya no podía llegar a ella. Simplemente se desplomó en el suelo. No le importaba estar empapada o que la hierba estuviera húmeda y la tierra fría. Había llegado al límite de sus fuerzas. Todo lo que podía hacer era esperar que los dueños del dron vivieran cerca y la encontraran. Margaret cayó en la inconsciencia y despertó con el sonido de una voz infantil. Papá, no puedo levantarla. Es flaca, pero alta. No alta, es alta, hijo, respondió una voz masculina.
Entonces, el niño sostuvo una botella con un olor fuerte cerca de su nariz. Margaret despertó y abrió los ojos. Todavía estaba tendida en la hierba y, junto a ella, había un niño rubio de cabello rizado, de unos 10 años. Se parecía exactamente a su padre, quien la miraba fijamente con sus ojos grises como el acero, apenas parpadeando. Luego dijo, «Tienes que ayudarnos. Como ves, yo no puedo caminar y Jackla aún es pequeño». «Papá, no soy pequeño», protestó el niño. «Entonces ayuda a la dama a levantarse», dijo el padre sonriendo. El niño se esforzó con todas sus fuerzas y Margaret se sintió incómoda. Ella reunió todas sus fuerzas y, después de caerse varias veces, finalmente logró levantarse. Se apoyó en la parte trasera de la silla de ruedas, tal como el desconocido le había sugerido. Más precisamente, prácticamente se colgó de ella. «Lo siento, no puedo hacer más por ahora». «Por favor, ten paciencia conmigo», dijo Margaret mientras miraba al extraño con atención bajo la primera luz del amanecer. Vio que el desconocido era bastante joven, definitivamente no mayor de 30 años. Era de hombros anchos, mejillas sonrosadas y habría parecido estar en excelente salud si no fuera por el hecho de que no tenía piernas. «¿Está bien? ¿Conoces la leyenda sobre el hombre sin piernas y el hombre ciego?», le preguntó el hombre a Margaret. Ella negó con la cabeza. El hombre explicó que, una vez en el bosque, un hombre sin piernas y un hombre ciego se habían reunido para morir. El primer hombre no podía caminar y el segundo no podía ver dónde pisar ni dónde encontrar comida. Afortunadamente, se encontraron. El hombre ciego era fuerte, cargó al hombre sin piernas sobre sus hombros y, juntos, cazaron y sobrevivieron. Margaret de repente se dio cuenta de que había sido salvada por buenas personas. Así que, cuando llegaron a la cabaña, entró valientemente y se relajó aún más al ver el modesto entorno. Este hombre podría ser cualquiera, pero definitivamente no estaba abandonado. «Por cierto, me llamo Lester, ¿y tú?», preguntó el hombre. Margaret respondió y él dijo, «Bueno, vamos a conseguirte algo de comer. Jack, trae algo de ropa seca». «Lo siento, no tenemos nada para mujeres. Mi esposa me dejó cuando me congelé los pies». Lester explicó que, hace un par de años, era guardabosques y muy principista. Fue emboscado por cazadores furtivos que llevaban tiempo tras él y le dispararon en las piernas. Era invierno. Lester tuvo que arrastrarse varios kilómetros hasta la cabaña sin su ropa de abrigo, que le habían quitado dejándolo para morir. Al final, sobrevivió pero perdió sus piernas. «Tal vez mi ropa te quede», dijo el niño mientras le entregaba unos jeans y un suéter. Sorprendentemente, le quedaban bastante bien. «¿Ves? Y tú dices que soy pequeño». «Te dije que ya he crecido», dijo Jack orgullosamente. «Está bien, no discutiré, pero sigo siendo mejor construyendo drones», sonrió su padre. «Vamos a un club, hay un pueblo a unos 10 kilómetros de aquí». «Y este dron lo hice yo mismo», dijo el niño mientras mostraba orgullosamente el mismo dispositivo volador que había salvado la vida de Margaret. «No es el más bonito, pero no falla». «Ya me di cuenta de que eres mi salvador», respondió Margaret. Después de todo, sintió ganas de abrazar y besar al dulce niño, pero temió asustarlo. «Aquí viene una mujer del pantano y ahora quiere besarme», pensó para sí misma. «Ni siquiera dormí. Me encanta mirar el pantano por la noche. Papá incluso me llama en broma, espíritu del agua, y no es sin razón», continuó Jack hablando durante mucho rato sobre cómo vio a la mujer, cómo le contó a su padre y cómo su padre le aconsejó mover el dron de un lugar a otro. El niño estaba preocupado porque la batería no durara, pero todo salió bien. «Sí, hijo, es una gran historia. Pero Margaret necesita descansar. Aquí, bebe esto y acuéstate», dijo Lester mientras le entregaba un frasco. Margaret tosió al sentir el sabor de hierbas y alcohol en su boca, había bastante alcohol en la mezcla. «No te preocupes, bébelo todo, lo necesitas ahora».
Parece que tienes fiebre. Mañana resolveremos algo. Te vigilaré, dijo Lester. Jack prometió no dormir en caso de que la condición del huésped empeorara. Jack quería correr a buscar un médico, pero su padre tenía miedo de dejarlo ir solo y Margaret parecía sentirse mal. Sin embargo, no había sibilancias en sus pulmones. Para la intoxicación, Lester le dio una tintura, ya que sabía sobre hierbas y estaba seguro de que ese líquido milagroso podía revivir incluso a los muertos. Durante los días siguientes, Margaret permaneció en cama. Para el cuarto día, se sentía mejor e incluso pudo salir a tomar aire fresco. Veo que estás mejorando. No creas que soy entrometido, pero ¿cómo terminaste en el pantano con síntomas de intoxicación y ropa de ciudad? Realmente necesito saberlo para poder ayudarte, dijo Lester. No puedo creer que todo esto no sea un sueño, pero esto fue lo que pasó, respondió Margaret y contó toda la historia, incluyendo la conversación que había escuchado. Añadió que no tenía pruebas del ataque de su esposo, por lo que no podía acudir a la policía, y que ahora, después de lo que escuchó, tenía miedo de volver a casa. Sí, parecen personas peligrosas. ¿Sabes qué? Si no te sientes demasiado mal aquí, quédate todo el tiempo que necesites y luego veremos qué hacer, sugirió Lester. Jack también se ha encariñado mucho contigo, añadió. Lester explicó que el niño tenía una mala relación con su madre biológica, ya que en los últimos años ella había comenzado a beber y generalmente no recordaba dónde estaba ni qué hacía. Sin embargo, ahora estaba bien, se había recuperado de su adicción, se había casado y había decidido empezar de nuevo, renunciando a sus derechos sobre Jack. ¿La amabas?, preguntó Margaret, luego se sonrojó y se sintió avergonzada. ¿Qué le importa eso?, pensó. ¿Qué pregunta?, murmuró Lester. Está bien, es algo que ya superé. Sí, por supuesto, Linda fue mi primer y único amor. Incluso soñábamos con casarnos cuando éramos niños. Sus padres bebían, pero esperaba que ella no siguiera sus pasos. Aguantó todo lo que pudo y luego cayó. Pero ahora todo está bien, explicó Lester. Contó que incluso había pagado el tratamiento de su esposa para superar su adicción y que allí conoció a su médico y decidió casarse con él. Tal vez sea bueno que no tuviera una relación tan estrecha con Jack, o le habría dolido aún más, dijo Margaret. Bueno, realmente luché por el chico. Comencé a llevarlo a un club de drones para distraerlo de los pensamientos horribles de que su madre lo había abandonado y que no era deseado. Al final, recordé que tenía talento para la tecnología. Mi padre era un entusiasta de la radio, dijo Lester. Explicó que no era el padre biológico de Jack, sino su padrastro. La madre de Jack se había casado con él porque había logrado conectar con el niño, algo que nadie más había conseguido. Mi Jack es como un ángel comparado conmigo, el hijo perfecto. Pero no se lo digas, bromeó Lester. Sabes, cuando te vi por primera vez, pensé que la difunta madre había regresado. Pero luego miré bien y me di cuenta de que eres mucho más joven. Creo que estábamos destinados a salvarte. Sí, tienes suerte de tener un hijo tan maravilloso. Siempre soñé con tener un hijo, pero nunca funcionó. Primero me enfoqué en mi carrera, siempre temiendo terminar como una mujer sin hogar, aunque no parecía haber señales de eso. Y luego simplemente no pude hacerlo, por más que lo intentara, confesó Margaret. Creo que no es algo malo que no tuvieras un hijo con tu esposo, suspiró Lester. Margaret simplemente asintió. Sí, por supuesto, él tenía razón. Aún así, su corazón dolía. Cuando veía a Jack, no podía evitar imaginar que él era su hijo. Por un momento, incluso deseó poder quedarse en esa pequeña cabaña para siempre, cocinando comidas, revisando tareas, escuchando las historias graciosas de Jack y Lester. Pero estaba claro que eso era imposible. Mientras tanto, día tras día, veía a Jack subir al autobús que lo llevaba a la escuela del distrito y más tarde lo recogía. Lester la trataba con ternura.
A veces, Margaret incluso sentía que había algo más entre ellos que solo afecto mutuo. Pero pensó que sería impropio coquetear con él. ¿Y si estaba equivocada? Tal vez simplemente le gustaba como persona. No, sería demasiado humillante confesar sus sentimientos y luego descubrir que no eran mutuos. Pasaron varios meses y el sol de primavera ya comenzaba a calentar. Habían aparecido brotes verdes en los árboles y la naturaleza volvía a la vida. Claro, Margaret se sentía triste al saber que, tarde o temprano, tendría que dejar esa casa y a las personas que se habían convertido casi en familia para ella. Margaret, mira, exclamó Jack mientras corría hacia la casa sin aliento, agitando un periódico. ¿Qué ha pasado? ¿Ganaste otro concurso?, preguntó Margaret, mientras ponía los pasteles en el horno, se quitaba el delantal y se giraba hacia él. No, mira, aquí dice que te ahogaste en el pantano, supuestamente un accidente, y que no encontraron tu cuerpo. Y tu esposo está devastado, señaló el chico hacia el artículo. Efectivamente, el periódico hacía parecer que ella había ido al bosque y nunca regresó. No había ninguna mención de un ataque, como era de esperar. Margaret, necesitas ir a la ciudad. Te daré algo de dinero para que puedas quedarte en un hotel, pero primero tendrás que cambiarte de ropa, dijo Lester. Mira, ponte esto y todos pensarán que eres una mendiga, así nadie te prestará atención. Lester le entregó un atuendo que, de hecho, era difícil de mirar sin llorar. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó Margaret, sorprendida. Oh, le dije a las abuelas del pueblo que necesitaba ropa vieja para hacer trapos. Me dieron esto, respondió Lester. Yo iré con Margaret por si alguien intenta lastimarla, se ofreció Jack. El padre asintió con aprobación, pero le pidió que no se dejara ver cerca de ella para que nadie sospechara que Margaret estaba alojada con ellos. Podrían ver que Margaret está con nosotros y, por tu culpa, la reconocerían. Entendido, no soy un niño, replicó Jack. Jack acompañó a Margaret hasta un lugar desde donde se veía la parada del autobús y se aseguró de que subiera al autobús. En su interior, Jack había esperado que su padre y Margaret se enamoraran y ella se quedara con ellos para siempre, pero no estaba destinado a ser así. «No eres gitana, ¿verdad?», preguntó uno de los pasajeros mientras acercaba más su bolso. «¿Quién sabe?». «Hoy en día no se puede distinguir», respondió un anciano. «Pero probablemente podría robar algo», añadió. «Exactamente». La última vez, una mujer de aspecto más robusto iba en el autobús y luego mis tomates desaparecieron de mi bolsa del carrito, dijo un hombre de mediana edad con bigote y gorra. «Conductor, déjala bajar o serás responsable del robo», dijo una mujer corpulenta, la primera en levantar el pánico en el autobús. «¿Qué quiere decir?». «Ya pagué mi boleto», protestó Margaret. «Te devolveremos tu dinero y nuestras cosas estarán más seguras», añadió el hombre del bigote. Está bien, dejen de hacer un escándalo. «Te dejaré en algún lugar más adelante en la carretera, solo para estar seguros», respondió el conductor, con el rostro rojo. Víctor agarró a Margaret del brazo, la metió rápidamente en su bolsillo y de repente notó que las uñas del mendigo eran inusualmente limpias. Lo que realmente llamó la atención de Víctor fue un detalle pequeño pero revelador en el dedo índice del mendigo. Su esposa, Natalie, trabajaba en un costoso salón de manicura en la ciudad y siempre colocaba una pegatina elegante con un hermoso brillante en forma de rubí en uno de los dedos de sus clientas. Natalie solía llamarlo una gota de lujo. «Siéntate en el asiento delantero para que no asustes a los pasajeros», dijo el conductor, quien cambió de opinión sobre echar a la desconocida y decidió interrogarla. Los pasajeros murmuraron, pero al darse cuenta de que ya no corrían peligro de ser robados por la mendiga, se calmaron rápidamente. Víctor le preguntó de dónde había sacado la manicura. Margaret confesó: «Fui a tu salón, el de tu esposa, y me encantó esa piedra preciosa. Aunque me hice la manicura yo misma, volví a colocarla para recordarme de los lujos del pasado».
También mencionó que necesitaba quedarse en la ciudad por un tiempo sin que nadie se enterara. «Entonces, ¿eres tú?», exclamó Víctor sorprendido. Recordó cómo su esposa a menudo hablaba de una clienta adinerada que dejaba las propinas más generosas. También recordó un artículo en el periódico que decía que esa empresaria había muerto en el pantano. Ahora se daba cuenta de que la mujer estaba viva y justo frente a él. «Por favor, mantén la calma, no es tan simple y necesito permanecer en silencio por ahora», susurró Margaret. «Está bien, puedes quedarte en nuestra casa», ofreció Víctor. Margaret se sintió aliviada. En un hotel podría ser reconocida, pero en una casa privada se sentiría más segura. Además, Natalie, la manicurista, era una mujer agradable. No aceptaré dinero de tu parte», dijo Natalie agitando las manos cuando se dio cuenta de que tenía que ayudar. Sin embargo, Margaret pensó que hubiera sido mejor si Natalie hubiera aceptado el dinero en lugar de hacer tantas preguntas. Natalie era muy habladora y Margaret tuvo que responder sus preguntas detalladas, ya que no tenía otro lugar a donde ir. «No le diré nada a nadie», prometió Natalie, pero Margaret no estaba segura de creerle. Un par de días después, Margaret escuchó a Natalie susurrando a una amiga que la empresaria se estaba escondiendo en su casa y que todos pensaban que había muerto. «Realmente debería alquilar un apartamento o quedarme en un hotel, o de lo contrario Natalie le contará todo al mundo», pensó Margaret, sin darse cuenta de lo acertada que estaba. La persona con la que Natalie estaba hablando no era cualquier amiga, era Holly, la amante del esposo de Margaret, Arek. «Natalie, gracias por tu hospitalidad, pero me mudaré mañana», dijo Margaret educadamente. Sentía una terrible inquietud pero no podía explicarla. Le parecía descortés irse sin avisar después de haber sido recibida con tanta amabilidad, así que decidió contarles todo. «Oh, qué lástima». «Bueno, si ya has tomado una decisión», respondió Natalie. Inmediatamente salió corriendo y llamó a Holly, diciéndole que no había tiempo que perder y que tenían que actuar esa misma noche. Holly llevaba tiempo recopilando información sobre clientas adineradas gracias a Natalie. Aunque Natalie no ganaba mucho con su trabajo de manicura, obtenía más ingresos gracias a sus actividades como informante. Aunque sabía que Margaret estaba en peligro real, decidió no entrar en detalles. Solo quería ahorrar rápidamente para asegurarse una vejez cómoda en lugar de salvar vidas. Esa noche, Margaret estuvo dando vueltas en la cama durante mucho tiempo, incapaz de dormir. Alrededor de la 1 de la madrugada, finalmente se quedó dormida, pero de repente se despertó sobresaltada, creyendo que alguien estaba trepando por la ventana. No había nadie sospechoso allí, pero escuchó a Natalie hablando con alguien por teléfono. Margaret aún no estaba dormida y seguía dando vueltas. Pensó que debería haberle dado unas pastillas para dormir, pero luego dijo que una vez que ella se quedara dormida, se lo diría a Arek y él podría llevársela. Sin embargo, añadió que necesitaban sedarla con algo más fuerte, aunque él no se arriesgaría a hacerlo. Eric respondió que, como siempre, le debía una. Le advirtió que si la policía lo atrapaba por el asesinato de ella, él no estaría involucrado. Margaret, aterrada, comprendió que su esposo sabía que estaba viva y ahora planeaban secuestrarla. Esta vez no sobreviviría, así que tenía que escapar inmediatamente. Esperó un momento, abrió la ventana con cuidado y saltó. Por suerte, los viejos tenis y las ropas de mendiga seguían en la habitación. Natalie le había comprado ropa nueva, pero estaban en la sala de estar, y era demasiado peligroso ir allí. Margaret caminó por la calle llorando. Sus ojos estaban rojos, y con su ropa harapienta parecía estar loca. La gente se apartaba de ella como si fuera una leprosa, pero a Margaret no le importaba. Respiraba el aire fresco, regocijándose de estar viva nuevamente y de haber triunfado otra vez. Se puso la capucha de su vieja chaqueta ajustándola firmemente alrededor de su rostro y decidió dirigirse a la oficina. Incluso con esos harapos, el personal de seguridad la dejaría entrar y desde allí actuaría según las circunstancias.
Escuchó a Natalie hablando por teléfono sobre unas negociaciones a las que Margaret no debía asistir. Como entendió que la reunión tendría lugar ese día, planeó sorprender a todos. Eric no podía considerarse el jefe y el heredero rico. Ella seguía viva y defendería sus derechos. No permitiría que la enterraran prematuramente. Con horror, Margaret reflexionó que había tenido suerte de despertar. Si hubiera estado dormida, ya la habrían llevado a algún lugar donde encontraría la muerte. Con amargura, pensó que a nadie le importaba ahora. Nadie siquiera había intentado buscarla. De repente, las imágenes de Lester y Jack aparecieron en su mente y Margaret sonrió. Sentía con más certeza que nunca que allí era realmente amada y esperada. Entró por la puerta trasera con el código que conocía y pasó junto a un guardia dormido. Luego se escondió en una sala de conferencias en un compartimento que pocos conocían. Afortunadamente, todavía había un traje colgado en el armario, con una blusa blanca impecable y zapatos. Margaret encontró toallitas húmedas en un cajón del escritorio y se aseó lo mejor que pudo. Luego se acostó en el sofá para tomar una siesta rápida, pero se despertó al escuchar voces. Eric decía que, como representante de la fallecida, él decidiría a quién vender la empresa y por cuánto. El gerente lo contradecía, argumentando que Eric no entendía nada de negocios, a lo que éste respondió gritando que se callara o sería el primero en ser echado. Luego se escucharon las voces de extranjeros discutiendo los detalles del trato, ya que querían comprar la empresa. Uno de ellos preguntó si estaban listos para firmar el contrato, y Eric respondió que sí, pero que el dinero debía ser transferido ese mismo día. El inversionista estuvo de acuerdo. Margaret comprendió que ya no había tiempo que perder. Salió corriendo de la habitación oculta, se puso rápidamente la chaqueta y corrió directamente hacia los extranjeros, esperando que Eric no la reconociera. Al estar frente a los compradores, Margaret se quitó la capucha y, con voz clara, dijo: «Mi esposo trató de matarme, pero sigo viva. No deberías tratar con un traidor. Seguridad, seguridad, sáquenla de aquí, se ha vuelto loca». Por eso mantuve en secreto que ella estaba viva, gritó Eric, pero los guardias dudaron en tocar a su jefa. Ella no parecía estar loca, sin embargo, su esposo ciertamente parecía un loco. Estaba temblando de rabia, su rostro rojo como si estuviera a punto de explotar, como un tomate demasiado maduro. Después de calmarse un poco, Eric se dio cuenta de que ahora era irrelevante para todos y trató de escapar. Pero Margaret ya había dado órdenes a la seguridad para detenerlo y llamar a la policía. «Ah, entonces eres tú de verdad, Margaret. Pensé que estaba imaginando cosas». «Lo siento, esta mañana soñé contigo en forma de mendiga», dijo uno de los guardias. «Sí, esta mañana me presenté un poco diferente, pero ahora de toda mi colección solo me queda esta capa», sonrió Margaret. Había ganado de nuevo. Había mucho trabajo por hacer. Sin transición alguna, Margaret se lanzó a las tareas pendientes. Tenía que restaurar las operaciones de la empresa y recuperar su buen nombre, así como mantenerse al día con los interrogatorios policiales. Su esposo pronto enfrentaría un juicio. El veredicto aún no se había dado. Decidida a aprovechar un breve descanso, Margaret fue a buscar a Lester y Jack. «Me han ayudado mucho, y ahora quiero hacer algo por ustedes. Lester, vamos a conseguirte una buena prótesis. Hoy en día podrás caminar, bueno, por supuesto, no exactamente como con tus propias piernas, pero bastante cerca. Y Jack necesita una buena educación», sugirió. «Margaret, lo siento, no me malinterpretes. Incluso me casaría contigo, pero no quiero vivir a costa de una mujer». «Mírate a ti y mírame a mí», suspiró Lester. Margaret se sonrojó. Así que realmente le gustaba. Eso era todo en lo que podía pensar ahora. «Lester, escucha, todo todavía está bastante inestable para mí, probablemente no tan dulce como parece, por eso me apresuro a ayudar.
Y ya que estamos hablando de esto, me gustaría casarme contigo, decidió Margaret sin dejar pasar el momento. Lester se sonrojó profundamente. Dudó por un momento y luego dijo: de acuerdo, si no estás mintiendo sobre tus sentimientos y no estás tratando de atraparme, podemos intentarlo. Pero que sepas que necesito una esposa para toda la vida. Y yo también, dijo Margaret, besándolo en la mejilla. Ambos temían que Jack no quisiera dejar la casa del bosque, pero el niño reaccionó con entusiasmo ante los cambios. ¡Wow! Apuesto a que hay algunos modelos geniales de drones en la ciudad. Me uniré a las competencias de bricolaje de la ciudad. Pero eso ni siquiera es lo más importante. Papá, ¿de verdad vas a casarte con Margaret? Lo siento, escuché un poco, dijo Jack. Lester asintió con torpeza y Margaret sonrió. Bueno, había funcionado. Ella no había querido presionar, pero al final lo había acorralado y casi lo obligó a proponerle matrimonio. Ahora Lester y su hijo vivían con ella como invitados. Había mucho espacio en su amplio apartamento. Bueno, si no estás acostumbrado, aquí podríamos cambiarlo por una casa en el campo, dijo ella. Creo que lo más importante es que todos se sientan bien, respondió Jack por todos, y Lester estuvo de acuerdo con él. Los días pasaron rápidamente. Jack, de hecho, había enviado su solicitud para la competencia de inmediato y esperaba ansiosamente los resultados. El dron del niño podía volar durante mucho tiempo sin necesidad de recargarse y era prácticamente indestructible. Incluso si se caía, no le pasaba nada. El niño esperaba ganar un premio, y su padre creía que eso sucedería. Todo iba bien, incluso se podría decir que maravillosamente, pero entonces Gloria, la casi suegra de Margaret, sufrió un estallido de furia. Se negó a creer que su hijo pudiera haber planeado un asesinato. Te lo has inventado todo. Eres una fraude y lo probaré, dijo la suegra. Margaret respondió: escucha, sé que no lo sabes, pero Irma tampoco murió de causas naturales. Tu hijo está lejos de ser un cordero inocente. Margaret le contó todo lo que había escuchado aquel día en el pantano. Calumnias. No escatimaré en dinero, respondió la suegra. Pero nunca hemos tenido un conflicto. ¿Por qué no me crees?, preguntó Margaret. ¿No lo entiendes? Es mi hijo y lo salvaré. Gente inteligente me ha dado consejos, insinuó su suegra, dando a entender que su hijo había enviado un abogado y que acusarían a Margaret de fraude. ¿Y exactamente de qué me acusarán?, se sorprendió Margaret. Lo descubrirás en el tribunal. No estoy de tu lado, dijo la suegra, cerrando la puerta de golpe y no volvió nunca más. Jack comentó que ella era una mujer muy mezquina y que era mejor no involucrarse con ella. El niño tenía razón. En el tribunal, su suegra y el abogado distorsionaron todo. Supuestamente Margaret había acusado erróneamente a su esposo, tal vez para encubrir algún lío en la empresa o incluso por haber traído un hijo ilegítimo, y por alguna razón a un hombre discapacitado sin piernas, que claramente era su cómplice. Está claro que nadie la atacó. Hasta Margaret es solo una mujer astuta, y todavía no se sabe cómo hizo su dinero. Obviamente decidió desacreditar a mi hijo, y él está completamente indefenso contra esta mujer rica, dijo Gloria en el tribunal, incluso secándose las lágrimas con un pañuelo. Por alguna razón, los periodistas creyeron a la mujer mayor. A todos les gustó la idea de que la astuta empresaria había engañado a un buen hombre, su esposo. El movimiento ideado por el abogado astuto funcionó, especialmente porque algunos de los reporteros habían sido sobornados de antemano. Y ahora Margaret enfrentaba una batalla legal. Margaret, ¿cómo estás?, le preguntaron. No lo sé, algunos están de mi lado, otros creen que Eric es una víctima inocente de mi engaño, respondió ella. Margaret, no vinimos aquí por nada. Mira esto, dijo el niño mientras mostraba una grabación en su teléfono, capturada con el dron en el pantano. En ella, Margaret luchaba por salir del pantano, paso a paso. Así que esto es una nueva prueba.
Margaret besó a Lester y Jack frente a todos. Las imágenes realmente ayudaron a convencer a los escépticos de que Margaret había estado en peligro mortal y no se había inventado nada. Su suegra perdió el caso. Apretó los dientes de furia y maldijo a su nuera, pero las maldiciones no surtieron efecto. Margaret estaba comenzando una nueva vida. Esto, sin embargo, solo concernía a sus planes personales. Ella y Lester habían decidido casarse y Jack ya había aceptado que podía adoptarlo. Pero necesitas saber algo sobre mí. No me queda nada, excepto este apartamento que Arek me robó. Todo el dinero fue desviado a cuentas en el extranjero y parece que tendré que despedirme de él, dijo Margaret. Al principio, en medio de todo el caos, no había notado el robo, pero ahora todo estaba claro. No habían pagado el arrendamiento del equipo, simplemente lo habían robado. Apenas logró pagar los salarios y se estaba preparando para cerrar la empresa. La única parte positiva era que, al menos, salía sin deudas. Bueno, esa es otra razón para que te cases conmigo, bromeó Lester con una sonrisa. Jack había estado preocupado por la idea de que Margaret pudiera pensar que él era algún tipo de aprovechado. Así que, curiosamente, la bancarrota de ella resultó ser bastante útil. Jack, creo que es el momento adecuado para contarle a Margaret nuestras noticias, dijo Lester. Su hijo sonrió con placer. Estamos a punto de recibir una gran subvención. Nuestro dron llamó la atención de una empresa que fabrica robots y quieren comprar la patente de la invención. Vaya. Eso debe ser una gran cantidad de dinero, y entonces tu papá podrá obtener las prótesis más modernas, exclamó Margaret al ver la suma con muchos ceros. Y también, si quieres, puedes iniciar un negocio de nuevo. Nosotros te patrocinaremos. Jack está de acuerdo, dijo Lester. Por supuesto, somos familia. Uno ayuda al otro y viceversa, como en la historia de papá sobre el cojo y el ciego, animó el niño. Margaret y Lester celebraron su boda de manera bastante modesta. Aunque el nuevo negocio de Margaret estaba creciendo, no se estaba expandiendo muy rápido. Decidió ahorrar dinero, además de que parte de los fondos se reservaban para la educación y los viajes de Jack. El talentoso chico asombraba a todos con su sed de conocimiento y un futuro brillante era claramente visible para él. Recibió varias subvenciones más en poco tiempo. Arek no quería estar solo en prisión, así que traicionó a su amante. Odiaba a Holly por haber escapado en secreto con los bienes robados y no compartir nada con él. Quedó claro que ella había planeado el esquema con antelación. Sin embargo, el dinero no benefició a Holly. Durante el breve tiempo que estuvo libre, conoció a un encantador gigoló. Se presentó como un inversionista y prometió invertir su dinero con altos rendimientos. Fingió ser un rico extranjero, pero luego simplemente desapareció con el dinero. Resultó que el ladrón había robado a otro ladrón. Los amantes tuvieron una pelea y ambos testificaron el uno contra el otro. La antigua suegra de Margaret incluso se disculpó con ella más tarde. Estaba profundamente preocupada por su hijo y había planeado esperarlo. No sé cómo di a luz y crié a un monstruo así, pero esta es mi cruz que debo cargar, dijo. Entiendo, Gloria, y te perdono. Pero no mantengamos más contacto, sugirió Margaret. Solo el día anterior, Margaret había descubierto que estaba embarazada. Decidió que no podía permitirse preocuparse, no solo durante el embarazo, sino en la vida en general. Había llegado su momento de amar, cuidar y alegrarse.